Hola, gracia y paz. Continuamos con nuestra serie de estudios relacionados con el Evangelio Eterno. Ya hemos publicado 4 temas importantes. 3 que ocurrieron antes que la tierra y los cielos fuesen hechos, mejor dicho. Y con el último iniciamos el tiempo en el que el universo conocido, el universo que sabemos, ya está entre nosotros. En el video anterior mostramos el momento cuando la Tierra fue hecha y explicamos por qué la Tierra tuvo razón de ser. En este video vamos a mostrar en qué condición estaba la Tierra y por qué estaba en esas condiciones. La palabra de Dios dice en Génesis 1, 1 y 2 lo siguiente: En un principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra llegó a estar desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, la Ruach HaKodesh, se movía sobre la faz de las aguas. Esta es la condición que nos muestran las Sagradas Escrituras, que da una imagen muy clara y resueltamente gráfica de cuál era la condición de la tierra en el momento cuando fue creada. Y sobre esto queremos meditar, porque ciertamente la condición de la tierra en ese momento no era un lugar habitable y agradable. Dice que la tierra estaba desolada, estaba vacía, había tinieblas sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Veamos esto con detalle. Los cielos. Los cielos en hebreo se escriben shamayim y su interpretación es como sigue: ser elevado, firmamento. Alude al arco visible en el cual se mueven las nubes, así como el éter más alto en donde giran los cuerpos celestes. Aire, cielo, pero también es el lugar donde Dios habita, como dice el Salmo 2:4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. La palabra cielos acá es shamayim. Entonces shamayim es primeramente el lugar que pueden ver nuestros ojos, donde vuelan los pájaros, donde están las nubes, donde podemos mirar la luna y el sol. Pero también es el lugar donde Dios reside, donde Dios está. En griego, el término ouranos define el recinto de los cielos, también el lugar donde Dios habita, como dice Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estos cielos que aparece acá es ouranos. De manera que ouranos en griego es equivalente con shamayim en hebreo. Luego la tierra. Encontramos en hebreo 2 formas de escribir tierra. Una es Eretz y la otra es Adama. Eretz se define como la misma tierra de manera total o global o partes de ella. También se define como campo, comarca, costa, ladera, mundo, nación, país, polvo, provincia, región, suelo, terreno, territorio y, como habíamos dicho al comienzo, tierra. La palabra Adamá también hace referencia a la tierra y ya mencionamos en el video anterior lo importante de este nombre por el gran parecido que tiene con el del hombre que fue creado en ella, Adán. Adamá tiene un sufijo adicional, que es la palabra AH. El enorme parecido entre el término Adán y el término Adamá nos da una idea de la gran conexión que tienen estos dos términos. Y en el video anterior explicamos que el nombre de Adamá proviene porque la tierra tiene la misma naturaleza que tienen los hombres, es decir, los Adames,
que fueron hechos primeramente en los cielos. Ahora veamos el por qué estaba la tierra en esa condición. Las Sagradas Escrituras nos dicen que la tierra estaba tohu, como vemos acá, el cual es definido como desolado, desolación, desierto, cosa que no vale, algo vano, soledad, vacío, vanidad, vano, yermo, asolamiento, asolar, destrucción, menguar. Es decir, cualquier calificativo de esto equivale para sustituir el término tohu en hebreo. La tierra estaba tohu, quiere decir que la tierra estaba asolada, la tierra estaba destruida, la tierra estaba menguada. Estaba, como nos diría el predicador de Eclesiastés, en vanidad, en vacío. De acuerdo a esta definición, entonces, la tierra recién creada tenía un aspecto aterrador. Estaba asolada y destruida. Más adelante nos dicen las Sagradas Escrituras que la tierra estaba bohu, B-O-H-U, como vemos acá. Es decir, según la explicación etimológica, es decir, la palabra estaba en vacuidad, en vacío. Superficialmente estaba en una ruina indistinguible, es decir, estaba tan deforme que no se podía precisar en nada que fuese determinable, nada que pudiese ser explicado. Entonces la tierra estaba, según vimos anteriormente, estaba en una apariencia terrorífica y estaba también arruinada, según Bow. Esto es una muy pero muy clara descripción de la condición en la que estaba la tierra. Luego, el término chosek puede ser explicado como oscuridad, miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad, oscuridad, oscuro, sombrío, tenebroso, tiniebla. Cualquiera de estos calificativos serviría para explicar el término oscuridad, es decir, que la miseria, la destrucción, la muerte, la ignorancia, la tristeza, la maldad, la oscuridad cubrían la tierra en el momento cuando fue creada. La forma figurada del término chosek es muy interesante porque demuestra la condición repudiable de ese lugar cuando fue creado. Era un sitio miserable, destruido, donde se podría encontrar la muerte, la ignorancia, la tristeza. Del término Tehom se nos dice que es el abismo y nos explica la etimología de la palabra, que es como una masa de agua que sube, especialmente desde lo profundo. El mar principal o la provisión de agua subterránea. Parecía entonces que era un agua que venía desde abajo y llegaba hasta las partes más altas. Esto se nos define como abismo. Por eso cuando las aguas fueron separadas, quedó ese enorme hueco que nosotros podemos ver ahora, que es lo que conocemos como el espacio, el universo. Entonces, tal parece que el abismo acá lo constituían las enormes masas de agua sobre las cuales se movía el viento de Dios, el Espíritu. Así, quizás usando nuestra imaginación podemos inferir que esas aguas estaban encrespadas, violentamente alborotadas. ¿Podemos acaso imaginarnos que ese mundo recién creado podría ser un lugar vivible? Un lugar para recibir a una humanidad que iba a ser creada. Según hemos aprendido, el planeta recientemente creado estaba desolado, destruido, arruinado y plagado de muerte y miseria. Además, estaba lleno de unas aguas que se movían violentamente. La pregunta es, ¿por qué estaba el planeta de esa manera? La respuesta es porque esa tierra fue creada para recibir a los ángeles rebeldes, los ángeles que se manifestaron violentamente en contra del Padre Yahweh, creador de todas las cosas, porque ellos pretendieron, según nos explica Ezequiel 28,
destituir a Dios de su puesto y ocuparlos ellos. Fueron, como nos dice Apocalipsis 12:3, la tercera parte de los ángeles. La tercera parte de los ángeles hizo acuerdos con los ángeles más poderosos, los que conocemos como los satanes. Eran 10 autoridades principales dentro de los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Esto lo obtenemos claramente en la definición que nos da Apocalipsis 12 del dragón, el cual tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Cada uno de esos cuernos es una autoridad. La mayor autoridad de ella la conocemos por el libro de Enoch, que es el Shemiasa. Pero el libro de Ezequiel en el capítulo 28 nos dice que es el querubín grande y protector. Entonces, debido a la rebeldía y a la violencia, Dios envió a esos ángeles rebeldes a un lugar inhóspito, a un lugar desagradable, para que de esa manera recibieran un castigo por su rebelión. Luego, después de ese momento que nos muestra Génesis 1 y 2, que no sabemos cuánto tiempo duró, las Sagradas Escrituras nos dicen que un día, pero sabemos, según nos dijo el apóstol Pedro, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. De manera que ese día pudo haber durado muchísimo, muchísimo tiempo. Durante ese día que los ángeles vivieron en esa tierra oscura, inhóspita, aterradora, recibieron una parte del castigo que Dios había preparado para ellos. Pero después, en los días siguientes de esa semana, Dios traería la derrota para esos satanes por cuanto Dios decidió crear al Adán de la tierra. Y del Adán de la tierra vendría el gran vencedor, que es el Señor Yeshua, que nació del linaje que fue creado en el huerto del Edén. Esas eran las condiciones en las que estaba la tierra que recibió a los ángeles rebeldes. Nunca olvidemos esto. El término Adamá, que es como se llama la tierra, implica que tanto la tierra como el Adán tenían la misma naturaleza. Por esa razón, la tierra fue creada en la condición que tenían los Adán creados en los cielos. Ese grupo de Adán, rebelde, insensato, que pretendía quitar a Dios de su lugar. La tierra fue creada en esas condiciones para poder recibirles. Dios te bendiga.